Bueno, vamos a ir empezando con la clase de ejercicios número 3 de la unidad temática 2, que corresponde a ejercicios del tema de termoquímica que vieron la clase pasada con Andrea. Vamos a resolver los ejercicios 20, 25, 29 y 30. Bueno, el ejercicio 20 dice, se mezclan adiabáticamente y a presión constante de una atmósfera 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius y 50 gramos de agua a 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? El calor específico del agua líquida es una caloría gramo grado, el calor específico del hielo es 0,5 calorías gramo grado, y el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo a 0 grados Celsius. Parte B, supóngase que se tienen 50 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final? Y si hay hielo en el sistema. Bien, este es un ejercicio típico de los que se pueden encontrar en parciales o exámenes, donde uno mezcla distintas sustancias a diferente temperatura y, por ejemplo, les pide la temperatura final de ese sistema. ¿Ah? En este caso es únicamente agua que está en dos estados, ¿no? En estado sólido y en estado líquido. La parte A, entonces, tenemos 10 gramos de hielo a menos 10 y 50 gramos de agua a 30. ¿Ah? Si nosotros estamos ahora trabajando con agua, ¿qué posibilidades tenemos para esa temperatura final? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué posibilidades en cuanto a temperaturas finales puedo tener si estoy trabajando con agua, en este caso sólida y líquida? ¿Cómo pueden ser esa temperatura final? ¿Qué posibilidades tengo? Menor que 30 y mayor que 10. Menos 10. Eso es correcto, ¿no? Pues va a estar en ese rango, pero tenemos que identificar, nos va a condicionar, digamos, el posible cambio de estado de agregación del agua a 0 grados. ¿No? Acá en el chat están diciendo 0 centígrados. Puede llegar a ser 0 o no. O sea, las tres posibilidades que tenemos es o que sea positiva, que estoy de acuerdo que va a ser menor a 30 grados. ¿Ah? En ese caso, toda el agua sólida va a fundir y voy a llegar a una temperatura mayor que 0 y menor que 30 eventualmente. ¿Ah? Que la temperatura sea 0 es una posibilidad, o que la temperatura sea negativa. ¿Ah? Y en ese caso, el agua líquida va a congelar y voy a tener una temperatura menor a 0, pero mayor a menos 10. ¿Sí? O sea, las tres posibilidades de temperatura van a ser esas. ¿Ah? En el caso de ahora que estoy trabajando con agua, ¿no? Menos 10 va a estar entre menos 10 y 30, pero ahí tengo que identificar que a 0 grado va a fundir el hielo, ¿no? O va a congelar eventualmente si supongo que la temperatura va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, la manera de resolverlo, una de las maneras es suponer una de esas posibilidades y resolver el ejercicio. Y luego verificar la suposición que uno hace. ¿Ah? Por ejemplo, voy a suponer que la temperatura va a ser positiva. Entonces resuelvo el ejercicio llevando el hielo que está a menos 10, primero tengo que llevarlo a 0 grados. No puedo fundirlo a menos 10 porque me dan el calor latente de fusión a 0 grados. Entonces llevaría el hielo de menos 10 a 0. Eso va a tener asociado un delta H. Después lo fundo
y después lo llevo a una temperatura final, en este caso, que va a ser menor a 30. ¿No? Cuando resuelvo el ejercicio, tengo que llegar a una temperatura mayor a 0 y menor a 30. Y el agua que está a 30 grados va a tener un delta H asociado, en el cual se va a enfriar a una temperatura menor. ¿No? Como estoy trabajando en un recipiente que dice se mezclan adiabáticamente y a presión constante, ¿qué se tiene que cumplir? Que me diga adiabáticamente, ¿qué significa? Que no hay transferencia de calor con el Que no, hay, ambiente. que no hay transferencia de calor con el ambiente, o sea que el calor va a ser cero, el calor intercambiado va a ser cero. Y que ese calor intercambiado cero, estemos trabajando a presión constante. ¿A qué es igual el calor si estoy trabajando a presión constante? Es igual al delta H, ahí contestan en el chat. ¿Ah? El calor, ¿sí?, va a ser cero y va a ser igual al delta H. O sea que la suma de los delta H de todos los procesos que ocurran en mi sistema van a ser igual a cero. O sea, se van a compensar. ¿Ah? Los procesos que absorben calor con los que liberan calor. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer en esta parte A que la temperatura va a ser positiva. ¿Sí? Entonces yo partiría de 10 gramos de agua sólida menos 10 y 50 gramos de agua líquida a 30 y voy a llegar a unos 60 gramos de agua líquida a una temperatura, ¿ah?, que tengo que determinar cuál es. ¿Sí? ¿Qué procesos van a ocurrir en mi sistema? Bueno, primero, como les comentaba recién, tengo que llevar el hielo que está a menos 10 a 0. ¿No? Eso va a tener asociado un delta H, ¿no?, que en este caso le llamé delta H1. ¿Sí? Así que después voy a tener el 10 gramos de agua sólida que van a estar a 0 y los 50 gramos de agua líquida que van a estar a 30. Después lo que voy a hacer es fundir ese hielo. ¿Sí? Eso va a tener asociado un delta H que llamamos delta H2. Ahí entonces voy a tener ya el agua que está fundida a 0 grados y los 50 gramos que todavía siguen estando a 30 grados Celsius. ¿Sí? Y después un delta H3 en donde llevo cada una de esas dos aguas líquidas que están a distinta temperatura a una temperatura T, ¿ah?, que es incógnita. ¿Cuánto vale entonces este delta H que planteamos acá? Dijimos que en un recipiente, o sea, un proceso adiabático, o sea que es un recipiente aislado térmicamente y estoy trabajando a presión constante, ese delta H vale 0. ¿Ah? Entonces lo que me pude construir, ¿sí?, es lo que llamamos un camino alternativo. Yo puedo ir de acá hacia acá con un delta H igual a 0, ¿sí? O puedo, ¿no?, ya que la entalpía es una función de estado, lo puedo hacer en diferentes etapas, ¿no? Yo puedo hacer primero esta etapa, esta, que sería la de fusión, el delta H2, y después llevar el agua líquida, ¿ah?, a una temperatura final positiva con el delta H3. ¿Sí? Este camino lo construyo, ¿no? Hay diferentes posibilidades. Acá este delta H3 podría haber utilizado dos delta H distintos, uno para los 10 gramos de agua líquida y otro para los 50. ¿No? Lo importante es entender que ese valor de delta H no va a cambiar si lo hago en una etapa o si lo hago en varias. ¿Sí? Esto es un camino que uno se construye. ¿No? Así que dijimos que la suma de esos tres delta H va a tener que ser igual a 0. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los valores de delta H? El delta H1
¿Ah? Tenemos la masa que tengo de hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la inicial, ¿no? Después tengo el delta H2, que es la fusión, ¿sí? Ahí me dan el delta H por gramo y tengo 10 gramos, así que va a ser 10 por 80. Y el delta H3, que va a ser el enfriamiento de los 50 gramos de agua que están a 30, 50 por 1, porque ahora es el calor específico del agua líquida, por T menos 30, y los 10 gramos que tengo de agua que están a 0, o sea que va a ser 10 por 1 por T menos 0. La suma de esos 3 delta H me tiene que dar igual a 0, la única incógnita que tengo ahí es la temperatura final. Así que puedo despejar la temperatura y me da 10,8 grados Celsius. ¿Alguna pregunta? Sí, si yo suponía que la temperatura final iba a ser negativa, me iba a dar mal, ¿no? Como ustedes tienen un delta H total igual a 0, quiere decir que los procesos que absorben calor, o sea, procesos endotérmicos, se tienen que compensar con los procesos que liberan calor, que son los procesos exotérmicos. ¿Tá? Entonces, podríamos plantear cuáles son. Yo tengo inicialmente 10 gramos de agua sólida a menos 10 grados Celsius y tengo 50 gramos de agua líquida a 30. ¿No? Vamos a plantear procesos endotérmicos y después tenemos procesos exotérmicos. ¿No? ¿Qué proceso endotérmico puedo encontrar en mi sistema? Aumentar la temperatura del agua que está a menos 10. Bien. O sea que tenemos un delta H, vamos a llamarle 1, que sería llevar el hielo que está a menos 10 a 0. O sea, sería 10 por 0,5 por 0 menos 10. ¿No? Y eso serían 50 calorías. ¿No? ¿Qué otro proceso endotérmico tengo? La fusión del agua. Bien.
Entonces tengo otro delta H, vamos a llamarle 2, que va a ser 10 por 80, que son 800 calorías. ¿Sí? Entonces ahí llevé el agua que estaba a menos 10, lo llevé hasta agua líquida a 0 grados. ¿Sí? Y procesos exotérmicos, ¿qué tendría? Proceso baja la temperatura del agua que está a 30. O sea, como entonces sería vamos a llamarle delta H3, como máximo sería llevarlo hasta 0 grados. Entonces sería 50 por 1 por 0 menos 30. ¿No? Y esto es menos 1500 calorías. ¿Sí? Pero dijimos que en un proceso adiabático a presión constante, el delta H total me tiene que dar 0. O sea que los delta H, la suma, ¿no? O sea, se tienen que compensar esos procesos endotérmicos con los exotérmicos. Exotérmico tengo menos 1500 calorías, o sea, se están liberando menos 1500. Y yo planteé acá procesos endotérmicos 850. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, no se están compensando. Tendría que haber un proceso, vamos a llamarle 4, que absorbiera 650 calorías, que es la diferencia. ¿Sí? Para que 800 más 50 más 650 me dé 1500, que menos 1500 me dé 0 el total. ¿Sí? Esas 650 calorías entonces se van a utilizar en calentar el agua. ¿No? 650 va a ser 60 gramos que tengo del total de agua por 1 por T menos 0, porque está todo a 0 grados. Así que la temperatura va a ser 650 dividido 60, que me da 10,8. ¿Ah? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, vamos a ver la parte B. Vamos a razonar la parte B de esta forma. Ahora tengo, en la parte B tenía 50 gramos de hielo, ¿no? Tengo 50. Esto que vimos recién era si hubiéramos supuesto una temperatura final negativa. En el razonamiento que hicimos recién, Sí. no, ahí no hice ninguna suposición. Lo único que planteé fueron los procesos que absorben calor y los que liberan calor, y lo que tengo que llegar es que esos procesos se compensan. Estaba bien. Entonces, como proceso endotérmico tenía el calentamiento hasta 0, 50 calorías, que funda todo ese hielo, 800 calorías. Y como exotérmico tendría el agua desde 30 hasta 0, que es la temperatura mínima a la cual lo puedo llevar, ¿no? Que son menos 1500. Si yo sumo eso, me da menos 650, quiere decir que no está compensados esos procesos, quiere decir que hay otro proceso que involucra esas 650 calorías, ¿no? Por lo tanto, el agua se va a calentar.
En ese caso, y la temperatura bien. va a ser positiva. Bien, bien, de más, gracias. Ahora tengo 50 gramos de agua sólida y 50 gramos de agua líquida a 30. ¿Ah? Vamos a hacer el mismo análisis. Proceso endotérmico. Ahora tendría un delta H1, que sería 50 por 0,5 por 0 menos 10, que son 250 calorías. ¿Ah? La fusión sería ahora 50 por 80. 4000 calorías. ¿Ah? Y como proceso exotérmico, tengo el enfriamiento que es menos 1500. Pero ¿qué pasa acá? Tengo endotérmico 4250 y proceso exotérmico menos 1500. O sea que acá el endotérmico supera el exotérmico. Tiene que haber un proceso exotérmico que compense, ¿tá?, con esta suma del delta H1 y el delta H2. ¿Qué proceso exotérmico podría plantear? Que esa agua congelara. ¿Sí? Pero si planteo que el agua congela, no puedo plantear esta delta H2 en donde planteo que el agua se funde. ¿Ah? Entonces, si planteo que el agua congela, voy a tener estos menos 1500 y voy a tener un delta H de congelación de menos 4000. ¿Se entiende? O sea que tendría procesos exotérmicos menos 5500 y endotérmico 250. Que tampoco están compensados. ¿Ah? Y no hay ningún proceso, porque esa agua ya está cero. Yo no puedo plantear un proceso endotérmico que sea la fusión y un exotérmico que sea la congelación, porque o funde o congela. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fusión, hay un cambio de estado de agregación, pero no de toda la masa que tengo de hielo. ¿Ah? Entonces la temperatura final en este caso sí va a ser cero. ¿Sí? ¿Cuánto va a fundir? Bueno, si en lugar de 50 acá, yo lo que sé es que el proceso exotérmico es menos 1500, de llevar el agua hasta cero. Y proceso endotérmico, 250 calorías. Para que eso se compense, entonces, tiene que haber una fusión de algo de hielo que involucre 1250 calorías. ¿Sí? O sea, una masa que yo no conozco cuánto es. Entonces, de esa forma, los procesos se compensan. ¿No? O sea que en este caso, da la casualidad que la temperatura va a ser 0 grados. ¿No? Porque si tengo agua líquida y agua sólida en equilibrio, la temperatura es 0. Acá en la siguiente diapositiva tenemos el planteo. Teníamos 50 gramos de agua sólida a menos 10 y 50 líquida a 30. Llevo el agua sólida a 0 y el agua líquida que está a 30 también a 0. Y en un delta H2 fundo parte de ese hielo. ¿No? Entonces el delta H1, habíamos llegado que era 50 por 0,5 por 0 más 10, que es llevar el hielo hasta 0, y el enfriamiento de los 50 gramos de agua de 30 a 0. ¿No? Eso me da menos 1250, quiere decir que
la fusión involucra una cierta cantidad de masa de agua que equivale a 1250 calorías. ¿No? O sea que 1250, 80 por una masa que no conozco, que le llamamos X, y despejamos X, que nos da 15,6 gramos de hielo, ¿no? Que son los que están fundiendo. Así que, si me pide las condiciones finales del sistema, vamos a estar a 0 grados Celsius y van a haber 34,4 gramos de hielo, tenía 50 menos los 15,6 que fundieron, y 65,6 gramos de agua líquida, que son los 50 que ya tenía, más los 15,6 que ahora se transformaron en agua líquida. ¿Sí? Si este ejercicio lo hubieran resuelto de la forma que yo les planteé al principio, de suponer una temperatura final, ¿no? Si quieren lo pueden hacer como para practicarse. Si ustedes suponen que la temperatura es positiva y resuelven, van a llegar a una temperatura negativa. Entonces, ustedes van a suponer que la temperatura es negativa, van a resolver todo el ejercicio y les da un valor positivo. Entonces, la única posibilidad es que sea 0. ¿No? ¿Alguna pregunta? Sí, siempre que tenga la misma masa de hielo y de agua líquida, ¿la temperatura final va a ser 0? No, no. De ahí depende de las temperaturas que está cada uno, ¿no? Porque tenés que fijarte ahí que compensen, digamos, el proceso endo con los exos, ¿no? Ah, está, gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que dice, la llama de acetileno alcanza temperaturas que permiten soldar metales. Estimar la temperatura que puede lograrse al quemar acetileno, suponiendo que el proceso es adiabático. Utilizar los datos de tablas que estime necesario y efectuar el cálculo para la combustión de un mol de acetileno con un exceso de oxígeno de 10 veces. ¿No? Bueno, el quemar acetileno, o sea, lo que tenemos que plantear primero es la reacción de combustión para el acetileno. Los datos que pide de tablas, o sea, vamos a necesitar los del tache de formación para calcular el del tache de la reacción y los valores de C sub P o de C sub B, los que podamos encontrar en tablas, ¿no? Y en este caso nos plantea que el proceso es adiabático, ¿no? Un proceso que ocurre muy rápido se puede considerar que es adiabático, porque la transferencia de calor con el ambiente va a ser despreciable, ¿no? Entonces estamos frente a un proceso adiabático y a presión constante, porque la presión, o sea, estamos quemando acetileno contra una presión atmosférica constante. ¿Sí? Y lo otro es la definición acá de exceso. O sea, siempre el exceso se refiere al exceso respecto a la cantidad estequiométrica, ¿no? Entonces ustedes ponen 10 veces más de lo necesario, ¿no? Para la reacción de combustión. ¿Sí? Entonces vamos a plantear primero la reacción, el acetileno, la combustión. Acá hay que tener cuidado porque, como vieron en el teórico, la reacción de combustión involucra dióxido de carbono como producto y agua líquida. Pero como la temperatura de la combustión de acetileno va a ser mayor a 100, ya podemos plantear el agua en fase gaseosa. No es la reacción de combustión, ¿no? Es la reacción que va a ocurrir en mi sistema, ¿no? En el proceso que estoy estudiando, pero no corresponde exactamente a la reacción de combustión, porque la reacción de combustión involucra colocar el agua líquida como producto. ¿Sí? Para calcular entonces el delta H de esta reacción,
voy a necesitar obtener de tablas los delta-H de formación del dióxido de carbono, del agua y del acetileno, porque el oxígeno es un elemento. O sea que el delta-H de formación va a ser 0. Esos datos los van a encontrar a 25 grados. O sea, los datos que sacan de tabla generalmente de los delta-H de formación son a 25 grados. O sea que este delta-H va a corresponder a el delta-H de formación del agua a gas, más 2 veces el del dióxido de carbono, menos el de los reactivos, que en este caso es únicamente el acetileno. Y ese delta-H me da menos 1255 kJ/mol. Ahora, ¿cómo puedo saber la temperatura final a la cual voy a llegar quemando acetileno? Porque yo tengo el delta-H a 25 grados. Yo lo que me tengo que construir es, de nuevo, un camino alternativo en donde lo que pueda plantear es lo siguiente. Primero, como la entalpía es función de estado, da lo mismo si lo hago en una o en varias etapas. Entonces lo que voy a hacer es efectuar la reacción a 25 grados y después los productos llevarlos hasta la temperatura final, que es lo que me pide el ejercicio. Este delta-H que aparece acá es el que va a ser 0. ¿Sí? Este delta-H1 corresponde a la reacción, el delta-H de la reacción a 25. Pero acá hay que tener cuidado que se agregó oxígeno en exceso. Así que el eventual aumento de temperatura de esos productos va a involucrar tanto el dióxido de carbono como el agua, como el exceso de oxígeno que se agregó. ¿Sí? Entonces, ese delta-H total, que va a ser 0 porque es proceso adiabático y de presión constante, va a ser igual. Vamos a calcular por mol de acetileno. Va a ser 1 por el delta-H1, que sería el delta-H de reacción. Y el delta-H2 involucra el calentamiento. O sea, va a haber un delta-H N C sub P delta T. ¿Sí? Ahí tendría que sacar también los datos de tabla que me decían la letra de las capacidades caloríficas a presión constante del dióxido de carbono, del agua y del oxígeno. Entonces tengo 2 moles de dióxido de carbono por el C sub P, o sacar, como es el mismo intervalo de temperatura, de factor común T final menos 298. Un mol de agua por su C sub P, y me decía 10 veces en exceso de oxígeno. Como la cantidad estequiométrica es 2,5, quiere decir que agrego 10 veces más la cantidad estequiométrica, o sea que son 25 moles de oxígeno que me quedan sin reaccionar. Por su C sub P. Y bueno, teniendo los datos de los C sub P que saqué de tablas, puedo despejar la temperatura. Acá hay que tener cuidado con las unidades, porque generalmente los delta-H de reacción son bastante grandes, sobre todo de estas combustiones o de estas quemas de hidrocarburos. Fíjense que esto está en kilojoules, y los demás delta-H van a estar en joules. Así que hay que tener cuidado acá de poner por 10 a la 3 para dejarlo todo en las mismas unidades. Menos 1255 por 10 a la 3, y esto sí va a estar ahora sí todo en joule. Y puedo calcular la temperatura final, que me da 1789 Kelvin. Con esto verifico
sea que es correcto plantear el agua en fase gaseosa al final, ¿tá? Porque la temperatura iba a ser muy superior a los 100 grados. ¿Sí? Disculpa, ¿cuánto dio la temperatura? Que no la veo. 1789 Kelvin. Gracias. Acá lo importante es el planteo de estos caminos, ¿ah? Porque ustedes, los datos que van a sacar de tablas para los delta H son a 25 grados. Entonces, cuando les piden una temperatura final, lo que tienen que construirse es este tipo de caminos, ¿no? Primero efectuar la reacción y luego llevar los productos a la temperatura final, ¿no? Productos y eventualmente, si agregan exceso, el exceso de lo que agreguen también, ¿no? De todo lo que les quedó en el sistema, llevarlo hasta la temperatura final. La suma de todos esos delta H tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a seguir. Que dice, en la actividad metabólica del cuerpo humano se liberan aproximadamente 10.000 kilojoules diarios. Suponiendo que el cuerpo tiene 50 kilos de agua, ¿qué tan rápido aumentaría la temperatura corporal si se tratara de un sistema aislado? ¿Cuánta agua debe eliminarse en forma de transpiración para mantener la temperatura corporal en su valor normal de 37 grados Celsius? ¿Ah? Entonces, ahora lo que vamos a suponer es que el cuerpo humano es aislado y que por día se liberan 10.000 kilojoules y no se van a poder liberar porque estamos suponiendo que el cuerpo es aislado, entonces va a provocar un aumento de temperatura, ¿tá? El cuerpo lo aproximamos a 50 kilos de agua, ¿sí? La primera parte nos pregunta qué tan rápido va a aumentar la temperatura, o sea, por día, cuál va a ser el delta T asociado, ¿no? Entonces, lo que podemos plantear, ¿tá? Si considero un sistema aislado, el delta H total va a ser 0. ¿Qué procesos puedo tener involucrados? Bueno, uno es la energía que va a liberar, esos 10.000 kilojoules, que si no se pueden liberar, lo va a utilizar el cuerpo para aumentar su temperatura, ¿no? Esos 10.000 kilojoules entonces, que son, es una energía liberada, ¿no? Por eso lleva este signo de menos acá, ¿no? Esos delta H son opuestos, ¿no? Uno es la energía que libera el cuerpo, que como en este caso no la puede liberar porque estamos considerando que es aislado, la va a utilizar, ¿no? Para aumentar su temperatura, ¿no? Y bueno, el cuerpo lo aproximamos a 50 kilos de agua y lo que nos va a pedir es este delta T. ¿Cuánto aumentaría, ¿no?, la temperatura del cuerpo con esa aproximación? Bueno, acá hay que tener cuidado las unidades, ¿no? Que siempre les remarco lo mismo, ¿no? En este caso está planteado para utilizar el calor específico de 1 caloría, ¿tá?, para el agua. También podrían haber utilizado el valor en Joule para no convertir los 10.000 kilojoules de la energía liberada, ¿no? Eso como quieran ustedes, o sea, no les va a cambiar la resolución. En este caso, como planteamos el calor específico 1 caloría por gramo grado, esos 10.000 kilojoules los tengo que pasar a calorías. Entonces multiplico por el R en calorías, que si recuerdan era 1,987, y divido entre el R en kilojoules, que es 8,31 por 10 a la menos 3. ¿No? Como el calor específico lo tengo por gramo y el cuerpo eran 50 kilos de agua, ¿no?, tengo que pasar la masa también a gramos, 50 por 10 a la 3. Y llego entonces al valor de delta T, que obviamente va a dar un valor ridículamente alto, ¿no? Si consideramos el cuerpo humano como un sistema aislado,
¿tá? Por día estaría aumentando 47,8 grados la temperatura. Lo que nos dice en la segunda parte es cuánta agua debe evaporarse como transpiración, o sea, un mecanismo, ¿no?, que tiene el cuerpo humano para poder enfriarse, la transpiración, ¿ah?, que es la evaporación del agua, para mantener su temperatura corporal en 37 grados. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener es que utilizar toda esa energía que no puedo liberar, o sea, que va a ser absorbida por el cuerpo, para vaporizar agua. ¿Sí? Esos 10.000 kilojoules los voy a utilizar ahora en vaporizar agua. El tema es que la vaporización va a ocurrir a 37 grados, que es la temperatura corporal. ¿Ah? El dato que ustedes pueden sacar de un handbook, los datos en general de los delta H de vaporización están a la temperatura de ebullición de la sustancia. En este caso va a ser a 100 grados, que van a encontrar el delta H de vaporización. ¿Ah? Que si lo buscan, el dato son 540 calorías por gramo. ¿No? Perfectamente lo podrían hacer con ese valor, ¿no? Sería un valor aproximado. En este caso, como estamos trabajando justo en este tema, vamos a tratar de obtener el dato del delta H a 37 grados. ¿Sí? Pero tienen el C sub P del agua líquida, que también ya lo conocemos, el calor específico, 1 caloría por gramo grado, y el C sub P del agua vapor, que es 0,5. Para calcular el delta H a 37 grados, lo que me puedo construir es este camino alternativo, ¿no? Yo necesito la vaporización a 37, entonces lo que puedo hacer es el agua líquida, calentarla desde 37 hasta 100, y eso va a tener asociado un delta H1. Después hago la vaporización a 100, que es el dato que obtengo generalmente del handbook, y después enfrío el agua a gas desde 100 hasta 37, ¿no?, con un delta H que le llamé 2. Así que este delta H de vaporización a 37 va a ser la suma de delta H1 más el delta H de vaporización más el delta H2. ¿Sí? El delta H les va a dar relativamente cerca, un poco mayor, porque los delta H van disminuyendo con el aumento de temperatura, ¿no? Porque a medida que aumenta la temperatura, habíamos visto que aumenta la energía cinética de las moléculas, entonces me va a costar menos energía tratar de arrancar una molécula de la fase líquida para llevarla a la fase vapor, ¿no? Como les digo, ¿no?, podrían haber supuesto que el delta H de vaporización a 100 es igual a la 37 y resolverlo de esa forma, ¿no? En este caso, para ser más exacto en el cálculo, podemos calcular el delta H a 37 grados. Así que entonces dijimos que va a ser la suma de esos 3 delta H, ¿no? Teníamos entonces C sub P para 1 gramo, tenemos 1 por el delta T, 100 menos 37, que es 63, 540, que es el dato del delta H a 100, y para el gas tengo 0,5, que es el C sub P, por menos 63, que es el delta T, ¿no? Y eso me da 571,5 calorías por gramo. Ahora, con ese dato del delta H, calculo, y los 10.000 kilojoules que tenía, ¿no?, ahora lo planteo los 10.000 pasarlo a joule, o directamente poner el R en kilojoule, ¿no? Lo importante es tener cuidado con las unidades, colocar las mismas unidades, ¿no? En este caso, llevar esos 10.000 kilojoules a calorías para poder dividirlo entre el delta H de vaporización, que está en calorías por gramo, y determinar cuántos gramos tengo que evaporar de agua por día. Que me da también, obviamente, si la temperatura era
muy grande la variación, la cantidad de agua que hay que evaporar también me va a dar un valor ridículamente alto, ¿no? 4 kilos de agua por día tendría que evaporar para mantener la temperatura corporal en 37 grados. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Pasamos al 30, que dice, en un recipiente aislado se coloca agua líquida y hielo a 0 grados Celsius y una atmósfera manteniendo la presión constante. Dentro del conjunto agua-hielo se introduce un recipiente rígido conductor cerrado conteniendo carbono grafito y aire. El carbono se quema completamente. Parte A. Al final de la combustión, usted espera que el volumen del conjunto agua-hielo haya aumentado o disminuido. ¿Por qué? Parte B. El recipiente donde se produce la combustión recibe o produce trabajo. Parte C. El recipiente que contiene agua-hielo recibe o produce trabajo. Y parte D, calcular el cambio de volumen en el recipiente agua-hielo si se queman 5 gramos de grafito, que inicialmente están a 25 grados, con un exceso del 10% de aire a la misma temperatura, ¿no? Entonces vamos a ver la parte A, que es esta, y podemos hacer un dibujo de cómo sería nuestro sistema, ¿no? Tenemos un recipiente cerrado, rígido y conductor, donde se efectúa la combustión del carbono grafito con aire en este caso, ¿no? Y está rodeado de un recipiente aislado térmicamente que contiene agua y hielo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una mini bureta que puede estar ahí conectada como para ver un cambio, ¿no?, de volumen, ¿sí? Es algo similar a lo que ustedes vieron como un calorímetro isotérmico, ¿no? O sea, la temperatura exterior a ese recipiente conductor va a ser 0 grados, porque tengo agua y hielo a una atmósfera, ¿sí? Entonces, la primera parte me pregunta si al final de la combustión esperamos que en el volumen del conjunto agua-hielo haya aumentado o disminuido. ¿Ahí qué les parece? Perdón, lo apreté acá. A ver acá, contestan. Aumenta, se funde hielo y otro disminuyó. Bueno, a ver. Bueno, lo de que se funde hielo, estamos de acuerdo, ¿tá? Porque hay una combustión que va a liberar calor, ¿no? Porque el recipiente es conductor hacia el sistema que tiene agua y hielo. Ahora, ¿se acuerdan qué pasaba con los volúmenes molares del hielo y del agua? O sea, el volumen molar del hielo es mayor, o sea, ocupa mayor volumen cuando está como sólido que como líquido, ¿sí? Entonces, si funde algo de hielo, vamos a tener una contracción de volumen, ¿no? O sea que el volumen va a disminuir. La explicación, ¿no? Tenemos entonces lo que decíamos, los del delta H de la combustión son negativos, ¿no? Ahí lo podemos asociar que en ese recipiente es rígido, por lo tanto el calor va a ser igual al delta U, ¿sí? Y entonces va a ser igual al delta H menos la variación del producto P por B, que lo podemos sustituir por la variación, o sea, era significativa esa variación cuando teníamos gas, ¿no?
En este caso tenemos un delta N gaseoso, pero en particular para esta reacción el delta N gaseoso es 0. Porque tengo un mol en los productos y un mol en los reactivos. O sea que el delta U va a ser igual al delta H. ¿Sí? Así que aquí el calor va a ser negativo. Y va a fundir hielo, como decíamos, ¿tá? Lo podemos analizar también con la densidad. ¿Tá? Si la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, o lo que es lo mismo, el volumen molar, el volumen que ocupa un mol de agua sólida es mayor que el que ocupa un mol de agua líquida. Por lo tanto, al fundirse algo de hielo, va a haber una disminución de volumen. ¿No? La pregunta B decía si el recipiente donde se produce la combustión recibe o produce trabajo. Ahí que me pueden decir. ¿No es 0 porque el volumen no cambia? Sí, correcto. Es un recipiente rígido, así que el trabajo va a ser 0. ¿No? El recipiente no realiza ni recibe trabajo porque su volumen no varía. La pregunta C, ¿el recipiente que contiene agua y hielo recibe o produce trabajo? ¿Recibe trabajo? Recibe, ¿no? Porque hay un cambio de volumen, o sea, hay una contracción de volumen, por lo tanto es un trabajo de compresión. ¿No? O sea, recibiría trabajo de la atmósfera, porque esto está abierto a la atmósfera. ¿No? Ahí va, que se realizó trabajo sobre él. ¿Sí? Se recibe trabajo. Hay una compresión. Bueno, y ahora, en la última parte, nos pide calcular ¿ah? ese cambio de volumen, efectivamente, que uno puede registrar en ese sistema de agua-hielo, si quemamos 5 gramos de carbono grafito, que inicialmente están a 25 grados, con un exceso del 10% de aire. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es importante, y generalmente también se olvidan en los ejercicios. Como vimos en la de acetileno, usábamos oxígeno puro. O sea, en la combustión va a participar el oxígeno, pero el aire tiene oxígeno y tiene nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ese nitrógeno lo tenemos que tener en cuenta después para el calentamiento o enfriamiento eventual de los productos. ¿No? Entonces tenemos 5 gramos de carbono grafito con exceso de 10% de aire, inicialmente está a 25 grados. La reacción de combustión es la más sencilla, ¿no? Carbono grafito más oxígeno para dar dióxido de carbono. El delta H de reacción coincide en este caso con el delta H de formación del dióxido de carbono, ¿no? Menos 393,51 kJ por mol. Pero nosotros no tenemos mol de carbono grafita, no tenemos 5 gramos. Entonces tenemos que calcular cuántos moles efectivamente se están quemando. ¿No? Peso atómico del carbono 12. Tenemos entonces 0,417 moles de carbono grafito. ¿Sí? O sea que para la combustión voy a necesitar la misma cantidad, por la estequiometría de la reacción, de moles de oxígeno. Y voy a obtener esta misma cantidad de moles de dióxido de carbono. ¿Sí? En este caso planteamos para un recipiente,
que el calor es igual al delta U, ¿ah? En un recipiente rígido, ¿sí? Va a ser igual entonces al delta H menos delta PV, esto ya lo habíamos planteado en la otra parte. ¿Ah? El delta H va a ser igual al delta U, ¿ah? Que yo obtuve acá el delta H de reacción. ¿Ah? Pero, y esto también es importante que les quede claro, en estos ejercicios hay dos posibilidades. O que trabajen a presión constante o que trabajen a volumen constante. ¿No? Si el sistema tiene les dice un pistón, ¿no? Donde la presión siempre es una atmósfera, la suma, lo que se tiene que cumplir es que la suma de todos los delta H me tiene que dar igual a 0. ¿No? Porque a presión constante el calor es igual al delta H. Pero si estoy trabajando en un recipiente rígido, lo que se tiene que cumplir es que la suma de los delta U tiene que ser 0. Porque en un recipiente rígido, o sea, volumen constante, el calor va a ser igual al delta U, porque el trabajo es 0. ¿No? Entonces esa también es a veces una confusión cuando resuelven este tipo de ejercicios. ¿No? Lo primero que tienen que identificar es si estoy trabajando a presión constante o a volumen constante. Si estoy trabajando a presión constante, planteo que la suma de todos los delta H es igual a 0. Y si estoy trabajando en un recipiente a volumen constante, lo que planteo es que la suma de todos los delta U tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces, como yo sacaba el dato del delta H de reacción, en verdad lo que yo necesito es el delta U de reacción. En este caso va a ser lo mismo, por lo que planteamos acá, que el delta N gaseoso, ¿tá? Es 0. ¿Sí? Y me da menos 164,09 kilojoules. ¿Ah? Y ahora me tengo que construir el camino alternativo. ¿Ah? Tengo los reactivos que inicialmente están a 25. Lo que puedo hacer es efectuar la reacción a 25 grados, ¿sí? Que es el dato que yo tengo, el delta H de la reacción a 25, que va a ser igual al delta U en este caso. Y después llevar los productos y el exceso que tengo de oxígeno y de nitrógeno, que no participa en la reacción, pero que sí va a estar presente en mi sistema, hasta la temperatura final. ¿Ah? ¿Cuál va a ser la temperatura final? ¿La conozco? O sea, por lo pronto, hasta acá están de acuerdo, ¿no? Planteamos la reacción a 25 grados, que es el dato que yo tengo. Ahora, ¿la temperatura final es conocida? En este caso sí es conocida porque es un recipiente, o sea, el recipiente donde se efectúa la reacción es conductor y, está contenido en un recipiente que tiene agua y hielo, que va a estar a 0 grados. O sea que el producto y todo el exceso que tengo de oxígeno y el nitrógeno que no participa de la reacción van a llegar a 0 grados. ¿No? O sea que voy a tener entonces productos y todo lo que tengo en exceso a 0 grados. ¿Sí? Y eso va a tener asociado en este caso un delta U, ¿sí? Porque dijimos que estamos trabajando en un recipiente rígido y por lo tanto lo que tengo que plantear es que la suma de todos los delta U me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a identificar todo lo que tengo en ese delta U2. ¿Sí? Como producto tenía únicamente el dióxido de carbono, ¿no? Que por la estequiometría de la reacción es lo mismo que puse de carbono grafito, 0,417, por el C sub B, ¿no?
que tengo que buscar, ¿sí? Acuérdense que en este caso el delta U es N C sub B molar delta T, ¿no? Pero ¿qué tengo? Tengo exceso de oxígeno, tenía un 10% de la cantidad estequiométrica en exceso, ¿no? De oxígeno, y tengo nitrógeno porque hice la combustión con aire, no con oxígeno puro, ¿no? Así que de exceso de oxígeno, ¿cuánto tendría? ¿Cuántos moles tendría de oxígeno? ¿Alguna idea? Tendría el 10% respecto a la cantidad estequiométrica, ¿no? 0,45. ¿De dónde salió ese valor? Si me podés explicar. 0,4587. Porque en realidad o sea, vos agregás un 10% en exceso. Está. Sumaste el 10%. Ahora sí. O sea, vos tenés... en esta parte te están preguntando lo que te quedó sin reaccionar, porque lo que reaccionó ya está contemplado en el delta U de reacción, ¿no? Entonces vos vas a tener el 10% de la cantidad que vos pusiste estequiométrica. La cantidad estequiométrica es la misma cantidad de, que pusiste de carbono grafito, porque la estequiometría es 1:1. ¿Sí? Ahora, el cálculo que puede complicarse un poquito más es cuánto tengo de nitrógeno, ¿no? Entonces, la cantidad de nitrógeno, en general, salvo que les diga lo contrario en los ejercicios, tomamos la aproximación de que el aire es 80% nitrógeno y 20% oxígeno, ¿no? Quiere decir que la cantidad de nitrógeno es 4 veces más que la de oxígeno en el aire, ¿no? La cantidad de nitrógeno va a ser igual a la cantidad total que puse de oxígeno por 4. ¿Sí? La cantidad de oxígeno inicial va a ser la que reaccionó, ¿tá? La estequiométrica con el carbono grafito, más el 10% en exceso. O sea que sería 0,417 más 0,04417, que es el 10%, todo eso por 4. Esos serían los moles de nitrógeno que tengo en el recipiente, ¿no? Entonces voy a plantear cada uno de los 3 delta U. O sea, también, como el delta T es el mismo, puedo sacar el factor común. En general, los datos que ustedes sacan en un handbook son los valores de C sub P. En este caso, como trabajamos con delta U, tenemos que trabajar con el C sub B. Si recuerdan que, considerando gas ideal, C sub P menos C sub B es igual a R. ¿Sí? O sea que el C sub P de dióxido de carbono es 37,13, entonces le resto R en Joule, 8,314. Esto sería lo del dióxido de carbono, ¿tá? La cantidad que coloqué inicialmente, 0,417 moles. El exceso de oxígeno son el 10% en exceso, el 10% en exceso respecto al estequiométrico. Y del nitrógeno es esta suma por 4. ¿No? O sea, 0,417 más 0,0417, todo eso por 4, me da 1,8348 por el C sub B del nitrógeno, ¿no? La diferencia de temperaturas, 273, ¿sí? Menos 298, y eso me da menos 1277 joules, ¿no?
el delta U total, ¿no?, va a ser entonces menos 164,09. Acá hay que tener cuidado también porque el delta U de reacción, fíjense que es mucho más grande. Acá lo que hice fue pasar este delta U a kilojoules, ¿no? Acá hay que tener cuidado cuando uno después suma los delta H o los delta U de reacción con los de variación de temperatura, porque generalmente los de reacción son mucho más grandes, ¿no? O sea que el delta U total me da menos 165,37 kilojoules. Por lo tanto, ese calor liberado de menos 165,37 lo voy a utilizar para fundir algo de hielo, ¿sí? El delta H de fusión expresado por mol, ¿no?, 6,02 kilojoule por mol. Tengo entonces que van a fundir 27,47 moles de agua. ¿Sí? Por ahora llegué a los moles de agua que funden. A mí me pedía el cambio de volumen. Con esos moles y el peso molecular, saco la masa de hielo que funde, que son 495 gramos. ¿No? ¿Qué dato tendrían que buscar para saber cuál es el cambio de volumen que me pide el ejercicio? O sea, ustedes llegaron hasta acá. Masa de hielo que funde 495 gramos. Les pide el cambio de volumen. ¿Qué dato buscarían ustedes para contestar el cambio de volumen? O sea, el dato que les falta es la densidad de... A ver qué, el chat. La densidad del hielo y la del agua también. Así sabes la diferencia, es el cambio de volumen. A 0 grados. ¿No? O sea, tienen que buscar la densidad del hielo a 0 grados para saber esa cantidad de hielo qué volumen ocupa, y la densidad del agua a 0 para saber ahora, después que fundió, qué volumen ocupa. ¿No? O sea, como hielo, si la densidad a 0 grados del hielo es 0,9168, ocupa 539,9 mililitros. Y como agua líquida, ocupa 495 mililitros. ¿No? Quiere decir que la variación de volumen va a ser la diferencia, ¿no? O sea, menos 44,85 mililitros. ¿Sí? Así que lo importante de este ejercicio también es lo que les aclaraba del delta U, ¿no? Ahí lo que tienen que fijarse es si van a trabajar con delta H o con delta U. Si es a presión constante, trabajan con delta H. Si es a volumen constante, trabajan con delta U, ¿no? Si les dicen que el proceso es adiabático, ¿no?, el calor va a ser 0, y bueno, ahí se tienen que fijar qué pasa si es a presión constante o a volumen constante, ¿no?
¿Alguna duda? Agregué ahora lo último, otro ejercicio, un ejercicio de examen que me pareció interesante para terminar de ver, de redondear el tema. No sé si queda alguna duda de este, antes de pasar. Bueno, seguimos entonces. Porque me pareció importante, porque o sea, la reacción, o sea, arranca a una temperatura menor que la que me da los datos del ejercicio, que es a 25 grados. ¿No? En los ejercicios que vimos recién, partíamos ya de la reacción a 25 y después veíamos la temperatura final. ¿tá? Pero acá que el principal error era plantear, digamos, el inicio a 25 cuando les dice que se tienen 100 gramos de una solución acuosa de peróxido, 65, peróxido de hidrógeno, 65% en peso, que está a 18 grados, dentro de un recipiente de paredes aislantes que posee un pistón móvil ideal aislado. La presión externa al recipiente es de 1 atmósfera. El peróxido de hidrógeno se descompone completamente en agua y oxígeno según la reacción que aparece ahí escrita. Parte A, calcule la temperatura final del sistema una vez alcanzado el equilibrio térmico, suponiendo que todo el agua queda como vapor. ¿Ah? Y parte B, calcule el trabajo, calor, delta U y delta H para el proceso. ¿Ah? Entonces acá lo importante es que la temperatura inicial es 18, la de los reactivos. Los datos que me da, primero de la reacción, después que me dice que todo el agua queda como vapor. Entonces acá lo importante es que la temperatura que yo voy a plantear va a involucrar, o sea, mayor a 100, y por lo tanto toda el agua líquida la voy a tener que involucrar un delta H de vaporización de toda el agua. ¿no? Y los datos que me dan están a 25, o sea, el delta H de formación del agua líquida a 25, el del peróxido, ¿no? El delta H de vaporización a 100, y los datos de los CSUP, ¿no? Del agua líquida, del agua a vapor, del oxígeno gaseoso y del peróxido líquido. ¿no? Entonces, lo primero, nos fijamos también que los datos están todos por mol, y a mí la solución me la dan en porcentaje en pesos. O sea, lo primero que tengo que hacer es determinar de estos 100 gramos que tengo inicialmente de la solución, cuánto es de agua y cuánto es de peróxido. ¿no? Entonces, si tengo 65% en peso, voy a tener cada 100 gramos voy a tener 65 gramos de peróxido y 35 que van a ser de agua. ¿no? Y el peróxido va a reaccionar y se va a descomponer en más agua y oxígeno gas, pero también inicialmente voy a tener agua que va a estar en mi sistema. ¿no? Entonces, ¿cómo me construyo el posible camino alternativo? ¿no? Primero, calculando el delta H de la reacción. Pero la reacción la voy a obtener a 25 grados. ¿sí? El delta H va a ser delta H de formación de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos el delta H de formación de los reactivos. ¿no? Acá tengo el agua líquida, el oxígeno es 0 porque es un elemento, y entonces me queda menos el delta H del peróxido, sería, según los datos que tenía del ejercicio, menos 23,48 kilocalorías por mol. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo les quedaría el camino alternativo que tengo que plantear. Porque inicialmente va a estar a 18 grados. ¿no? Acá tengo el delta H total. Este delta H total, como estoy en un proceso, en un recipiente aislado, y a presión constante, va a ser 0. ¿no? Como me dice a presión constante, voy a trabajar con los delta H. ¿sí? O sea, el calor total va a ser igual al delta H. Entonces, el camino alternativo que me tengo que construir, primero es llevar todo lo que tengo en el recipiente hasta 25 grados. ¿no? Porque esa es la temperatura a la cual tengo el delta H de la reacción. O sea que voy a tener
1,94 moles de agua y 1,91 moles de peróxido. ¿Ah? Efectúo la reacción. ¿Qué voy a tener al final de la reacción? Y bueno, si el peróxido me dice que se descompuso completamente, voy a tener la misma cantidad de agua, o sea, 1,91, más lo que ya tengo de agua, o sea, 1,94. Eso me da 3,85. Y, según la estequiometría, la mitad de los moles de oxígeno, o sea que 1,91 dividido 2 sería 0,955. ¿No? Ahí recién tengo la reacción a una temperatura de 25 grados. Y me dicen que la temperatura, o sea que toda el agua va a estar como vapor. Entonces tengo que plantear el camino hasta una temperatura final mayor a 100. Entonces lo primero que hago es llevar todo lo que me quedó en el recipiente desde 25 hasta 100. En este caso le llamé delta H3. Vaporizar el agua, delta H4. Y llevar el agua a vapor y el oxígeno hasta una temperatura final del H5. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Acá era importante, primero los reactivos, llevarlos hasta la temperatura, ¿no? Para plantear la reacción química. No olvidarse del agua que ya venía de la solución, porque reacciona únicamente el peróxido dando agua, pero ya tenía agua inicialmente. Así que me queda todo. Ahora todo el peróxido descompuesto me da agua líquida, más el agua que ya tenía, y por la estequiometría la mitad de los moles de oxígeno. Y después tengo que plantear delta H, ¿no? Para llegar en este caso a una temperatura mayor a 100. Entonces tengo que ir desde 25 hasta 100, o sea, no puedo obtener un delta H que involucre la vaporización y un cambio de temperatura. Tengo que ir planteando diferentes delta H. Primero voy desde 25 hasta 100, ¿no? Después vaporizo a 100 grados y después llevo ya el agua a vapor y el oxígeno hasta la temperatura final, ¿no? Bueno, ahí están las cuentas. O sea, el delta H1 era llevar los reactivos desde 18 hasta 25, o sea que va a ser N S sub P delta T. Eso es 517,2 calorías. El delta H de la reacción, que era por mol, ¿tá? Acá acuérdense, ¿tá? Ustedes obtienen el delta H por mol, pero no obtienen un mol, tienen una cierta cantidad de moles de la reacción. Así que va multiplicado por N, y eso les da menos 44,85 por 10 a la 3 calorías. Después tienen lo que me quedó en el sistema luego de la reacción, llevarlos hasta 100 grados, ¿sí? Con el C sub P del agua líquida y el C sub P del oxígeno gas. Después tengo la vaporización de toda el agua, 3,85 moles por el delta H de vaporización del agua. Y después tengo el calentamiento ya de los dos gases, o sea, del agua y del oxígeno, desde 100 hasta la temperatura final, que no conozco, ¿no? Pero yo sé que la suma de todos estos delta H me tiene que dar 0. Así que lo que hago es sumar todos esos delta H's y llego a una temperatura que efectivamente es mayor a 100, ¿no? ¿Queda claro esta parte?
El proceso es exotérmico. Sí, la descomposición del peróxido es exotérmica, o sea, cuando se descompone libera calor, pero como el recipiente es adiabático, o sea, no puede intercambiar calor con el ambiente, entonces se va calentando lo de adentro. O sea, vas a alcanzar una temperatura o sea, relativamente alta para la cantidad de peróxido que pones porque no puede intercambiar calor con el ambiente. Bueno, en la última parte me pedía trabajo, que calculara el trabajo, el calor, el delta H y el delta U. El delta H va a ser 0, o sea, el calor va a ser 0 porque es un recipiente aislado térmicamente, sería lo correcto. O sea, el proceso que ocurre dentro es un proceso adiabático. Como esa presión constante, el delta H total va a ser 0, y el delta U entonces va a ser igual al trabajo, ¿no? El trabajo es, como decía que el recipiente es con un pistón contra una presión externa constante, que es la presión atmosférica. ¿Se acuerdan que el trabajo era menos la presión opuesta por la variación de volumen, ¿no? Si consideramos despreciable el volumen que ocupa la fase, el líquido, o sea, la fase condensada, que en este caso es el líquido, ¿no? El trabajo va a ser la presión por el cambio de volumen, ¿sí? Que va a ser el volumen final de todo lo que tengo como fase gaseosa, ¿no? Que son los 3,85 moles que tenía de agua más lo que tengo de oxígeno, ¿no? Por 0,082, por la temperatura en Kelvin, había llegado que era 125 la temperatura en Celsius, más 273. Este es el volumen que se genera de gas, ¿no? Y por lo tanto, el trabajo va a ser menos 156,8 litros de atmósferas, o sea, un trabajo de expansión, ¿no? Y va a ser igual a menos 3.800 calorías, ¿no? Y el trabajo va a ser igual al delta U porque el calor va a ser 0. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, estaríamos terminando entonces la clase de hoy. Ya van a quedar habilitados entonces todos los ejercicios de la unidad 2. Cualquier duda que tengan, pueden consultar en el foro, ¿no? Así que ahora, a partir de mañana, van a estar con Jorge en Castiglioni en el teórico, dando la unidad, van a empezar con la unidad 3 y yo vuelvo el viernes con los ejercicios de esa unidad, ¿no? Tengo una duda de este último. Dale. ¿Por qué supones despreciable el volumen? Porque va a ser un número muy chico, ¿no? Porque vos tenés 100 gramos de la solución. Si considerás que la densidad es cercana a 1, suponés que es 1, son 100 mililitros. O sea que sería 0,1 litro. Y si le restás a 156,8, 0,1, te va a dar prácticamente lo mismo el trabajo. Digo, lo podés poner, ¿eh? Podés plantear que la variación de volumen es el volumen del gas menos el volumen que tenías inicialmente, que es de los 100 gramos de líquido. Pero el trabajo en sí te va a dar el mismo número prácticamente. Ah, bien, gracias.